Tenemos una sustitución que ruego al señor diputado secretario proceder a su lectura. Señor diputado Eduardo Crunchan Smith, presidente de Asamblea Legislativa, estimado señor, me permito solicitarle se sirva sustituirme por la diputada Shirley Díaz Mejías a las sesiones ordinarias y extraordinarias del día 24 de junio del 2020 en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, ya que debo atender asuntos relacionados con gestiones propias de mi cargo. Agradezco la atención. Atentamente, don Rodolfo Peña Flores. Perdón, un segundito nada más para ponernos de acuerdo con el tema del acta. Regresamos. Solo una observación en relación con el acta de la sesión anterior. Dejar constancia de que debe quedar recogido en el acta que el plazo de que disponen las subcomisiones para rendir sus informes es de 30 días hábiles. En aprobación el acta de la sesión ordinaria número 3, suficientemente discutida. Perdón. Don Fernando Chacón quiere referirse. Bueno, perdón. Muchas gracias. Perdón. Ok, volvemos. Muchas gracias, don Fernando. Volvemos al acta. Suficientemente discutida el acta de la sesión anterior, discutida, se tiene por aprobada. La correspondencia se ha seguido el procedimiento acostumbrado de distribuirla y debemos pasar a conocer un grupo de mociones vía artículo 137 que se han presentado al expediente 21.400, ley para la definición de la canasta básica por el bienestar integral de las familias. Sobre este expediente se han presentado 17 mociones de fondo vía artículo 137 que vamos a conocer. De previo se ha presentado una moción de dispensa de lectura que ruego al diputado secretario proceder. Sí, don Fernando. Sí, a ver si usted me permite hacer un recesito de unos 2 minutos para el tema este, sí, de previo, por favor. Sí, señor, decretamos un receso de hasta 3 minutos.
Bueno, muy bien, volvemos a la sesión. Vamos a conocer la moción de dispensa de lectura. Señor secretario. Moción de orden de varios diputados y diputadas hace la siguiente moción para que se dispensen de lectura todas las mociones vía artículo 137 del expediente 21.400, ley para la definición de la canasta básica por el bienestar integral de las familias, y su contenido consta en el acta. Muchas gracias. En discusión la moción leída, suficientemente discutida. Quienes estemos a favor, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados y diputadas presentes, 6 a favor, aprobada. Entonces vamos a empezar el proceso de conocimiento de las mociones. En discusión la moción número 1, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados y diputadas presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 2, suficientemente discutida. Quienes estén a favor, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 3, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. 6 votos a favor, aprobada. En discusión la moción número 4, suficientemente discutida. Quienes estemos a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados y diputadas presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 5, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 6, suficientemente discutida. 6 diputados presentes. Quienes estén a favor, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 7, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 8, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 9, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 10, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos a favor, aprobada. En discusión la moción número 11, suficientemente discutida. Quienes estemos a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 en contra, rechazada. En discusión la moción número 12, suficientemente discutida. Quienes estemos a favor de la moción, manifestar levantando la mano. 6 votos a favor, aprobada. En discusión la moción número 13, suficientemente discutida. Quienes estemos a favor, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 14, suficientemente discutida esta moción. Quienes estemos a favor, manifestar levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos a favor, aprobada. En discusión la moción número 15, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. En discusión la moción número 16, suficientemente discutida. Quienes estén a favor, manifestarlo levantando la mano. 6 votos a favor, aprobada. Y por último, en discusión la moción número 17, suficientemente discutida. Quienes estemos a favor, manifestar levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. Hay una moción de revisión de las. Bueno, aquí nos habían hecho la recomendación de que no era necesaria. Okay. Bueno. Bueno.
hacer un receso de hasta 1 minuto para presentar una moción de revisión. Bueno, muy bien. Reanudamos la sesión. Se nos ha incorporado el señor diputado Luis Gurzón. Hay una moción de revisión de los acuerdos tomados y solicitamos al señor diputado secretario proceder a su lectura. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Hay una moción del expediente 21.400 que dice así: para que se revise la votación de todas las mociones vía artículo 137 recientemente votadas. Muchas gracias. En discusión la moción presentada, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción, manifestarlo levantando la mano. Revisión, sí, señor. 7 diputados y diputadas presentes, 7 diputados en contra, rechazada. Perdón, un receso de 1 minuto nada más para ordenarnos con esto. Gracias, reanudamos la sesión. Hay una moción que ruego al señor diputado secretario proceder a su lectura. Moción de orden para que se modifique el orden del día y se proceda con las audiencias agendadas para el día de hoy sobre el expediente 21.336. Gracias. En discusión la moción, suficientemente discutida. Quienes estemos a favor de la moción, manifestar levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 votos a favor, aprobada. ¿Están los señores? ¿Los podemos pasar?
¿Ah? ¿Lo ves? Sí, ahora lo vemos. Estaba pensando que... Adelante, adelante. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si no habla, no lo reconozco por la mascarilla. Bueno, muchísimas gracias a don Marco y a don Ronald por acompañarnos en esta tarde. Vamos a dar inicio a la audiencia que tenemos programada, con la que estamos pues iniciando esta nueva etapa en la discusión del expediente 21.336 del Marco de Empleo Público a partir del texto sustitutivo que incorporamos la semana pasada. De manera que queremos agradecerles muchísimo la disposición de ustedes a acompañarnos. Hemos querido elaborar una lista de audiencias amplia, equilibrada, que nos permita tener pues distintos puntos de vista que enriquezcan el debate fundamental de esta legislación, que sin ninguna duda es absolutamente necesaria en la realidad nacional que estamos viviendo. Entonces, conociendo de los atestados que les preceden y de la experiencia, valoramos y agradecemos muchísimo la contribución que ustedes van a hacer esta tarde. Sin más preámbulo, entonces proceder a darle la palabra en la forma en que ustedes deseen organizarse. Muchas gracias, don Víctor. Muy buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados y miembros de la sesión, en la comisión. Les agradecemos que ustedes nos hayan tomado en consideración para venir y exponer nuestros puntos de vista técnicos relacionados con el proyecto de ley de empleo público y, por supuesto, lo vemos como un deber con ustedes y un deber con el país de tratar de aportar nuestro conocimiento relacionado con un tema como estos. Nosotros hemos revisado con detalle, hemos analizado este texto sustitutivo del proyecto de empleo público y en términos generales tenemos varios comentarios. Tal vez, si me lo permiten, hacer una breve exposición de lo que nosotros entendemos el estado de la cuestión actual, o sea, porque es que hoy se habla de la necesidad de un proyecto de esta naturaleza y después ya entrar de lleno en lo que nosotros creemos que son los ejes más importantes del proyecto y específicamente algunos temas que del proyecto, del texto actual, nosotros creemos que ustedes deben hacer alguna consideración o análisis específico. Entonces, sí, okay. El estado actual, ya, ¿por qué es que nosotros entendemos que se promueve por parte del gobierno un proyecto de empleo público? Bueno, esto no viene únicamente de este gobierno, es una iniciativa que se conoce ya de muchos años atrás y la razón fundamental se debe a la forma en que, si hoy tomáramos una radiografía del sector público, nos vamos a encontrar más o menos 330 entidades, donde hay contratados 250,000 funcionarios públicos. Cuando nosotros analizamos cómo es que hoy estos funcionarios públicos, que todos tienen como común denominador que laboran para el Estado, han llegado a tener en muchos casos condiciones de empleo distintas, se debe principalmente al motivo por el que cuando se crean estas instituciones y cuando nace de parte de nuestro legislador constituyente las reglas para el sector público, a partir de ahí logramos tener lo que vemos hoy. En 1949, cuando se aprueba la actual constitución política que nos rige, en la Constitución nuestro legislador constituyente dijo que un único estatuto iba a regular las relaciones entre sus funcionarios y el Estado. En 1953, cuando se aprueba el Estatuto de Servicio Civil, del que parecía
se estaba haciendo mención en ese 192 constitucional, lo cierto es que el Estatuto de Servicio Civil únicamente reguló las relaciones entre una parte del Poder Ejecutivo y sus funcionarios, dejando por fuera todo el sector descentralizado del Poder Ejecutivo y los otros poderes de la República, así como el Tribunal Supremo de Elecciones, etc. Esto hizo que cada una de estas instituciones, no solamente amparadas a un régimen autonómico que tienen, unas de ellas por constitución política, otras expresamente dada por la Constitución, otras por las mismas normas que la crean, empiezan a definir las condiciones de empleo para sus funcionarios. Y esto lo hemos venido viendo por décadas, ¿no? En 1978 se aprueba la Ley General de Administración Pública y esta nos da algunos criterios generales, mas no entra a regular específicamente las condiciones de empleo propias de la que un proyecto de esta naturaleza está discutiendo. Y entonces, esta disgregación de relaciones de empleo, producto de lo que quiso en algún momento el legislador constituyente, más las normas que dieron cabido, nacimiento a estas instituciones, es la que ha provocado que hoy estos 250,000 funcionarios repartidos en estas 300 y un poco más de entidades del Estado, y pues tengan condiciones distintas de empleo. Y entonces, aquí viene el proyecto, un proyecto que cuando uno lo ve, uno dice, ok, pareciera que este proyecto lo que está buscando es uniformar esta dispersión de condiciones propio de los regímenes que se han creado en estos más de 70 años. Y ahí respondo una primera pregunta que todos nosotros nos deberíamos de hacer. Bueno, ¿es necesaria una ley de empleo público? Mi respuesta es categórica, sí. Y si es necesaria, si lo que queremos nosotros es lograr uniformar y estandarizar, a pesar de esa diversidad, las condiciones de empleo que debe regir entre las entidades y sus funcionarios, ¿no? Ese es un primer punto. No sé, Ronald, si quieres agregar algo sobre esto, y si no, para ya pasar a la otra parte, que es los 3 ejes fundamentales que este proyecto trae consigo. Sí, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes para todos los presentes. Agradecerles el espacio, el tiempo que nos brindan para poder compartir algunas de las reflexiones que hemos realizado sobre el proyecto de ley, y tal vez para efectos de complementar lo que ha señalado Marco, uno podría decir hoy que en nuestro país hablamos de un sector público, pero lo cierto del caso es que en materia laboral ese sector público no es un único sector público. Esto quiere decir que no son las mismas condiciones de empleo que puedan presentarse, por ejemplo, en un Ministerio de la República, cuando lo comparamos con una institución descentralizada, independientemente de su nivel de autonomía, o bien cuando lo comparamos con una institución o una municipalidad. Y mucho de esto se debe efectivamente a esa creación de normativa que vivimos del año 53, el año 78 con la Ley General de la Administración Pública, pero también se debe a que hay leyes orgánicas que, según la respectiva institución, habilita a que las respectivas juntas directivas o los órganos de decisión de esas instituciones creen y desarrollen condiciones laborales propias. Y este es uno de los grandes temas que quisiéramos compartir con ustedes, porque para efectos de este proyecto de ley que visualiza generar uniformidad de condiciones laborales, es un reto bastante importante generar esa uniformidad, pero generar seguridad jurídica también. Y esa seguridad jurídica también pasa mucho por la posibilidad de reformar o no estas leyes específicas, que traemos algunos ejemplos que podríamos compartir. Hoy, a la fecha,
regulan condiciones de empleo específicas en esas instituciones. Entonces, al final, el ejemplo que daba Marco de cuál es la fotografía o radiografía del sector público actual, ciertamente es un único sector público, pero dentro de ese sector público hay diversidad de instituciones públicas y a su vez muy variadas condiciones laborales que van desde el reclutamiento y selección hasta la desvinculación del personal, ¿verdad? Ahora, ya hablando específicamente en cuanto al contenido de la ley, antes de ver los tres ejes, me parece importante hacer una reflexión que nosotros a lo interno hicimos y compartirla con ustedes, y es lo siguiente. Si desde 1949 lo que hemos venido observando por parte de nuestro legislador constituyente y nuestros legisladores ordinarios ha sido un apoyo hacia la descentralización, y esto trasladado en el tema de autonomías, una autonomía que ustedes lo ven en la Constitución Política para las municipalidades, una autonomía para la Caja Costarricense del Seguro Social, para las universidades, etcétera. La pregunta que nosotros nos hacíamos es, bueno, si la fotografía de hoy responde al ejercicio de esta autonomía, qué complicado que con una ley volvamos a meter a todas las instituciones en un solo, digámoslo así, en un solo saco. Bueno, cuando nosotros observamos el proyecto, vemos que probablemente el escollo más importante que ustedes deben de analizar es si esa decisión de uniformar obligaría solamente a aprobar una ley de empleo público como esta, o si necesariamente tendríamos que comenzar a revisar cada una de las leyes que dieron origen o dieron ese fundamento al ejercicio autonómico para también ahí generar un cambio. Y esto es importantísimo. Vean, la experiencia nos dijo que ustedes cuando aprobaron la ley 9635, no habían pasado algunos días de la aprobación de esta ley 9635 cuando muchas instituciones dijeron, ah, no, es que a mí esta ley no me aplica. Bueno, no dudo que si el trámite va a ser únicamente aprobar ese proyecto y no entrar a hacer reformas a normas específicas, y aquí les trajimos 4 ejemplos, que los podemos ver ahora más adelante, probablemente lo que ustedes van a tener al final del camino es una ley en donde algunas instituciones van a decir, a mí por autonomía esa ley no me aplica. Y entonces, adelantándonos a esa situación es que nosotros creemos, este es un primer comentario, nosotros sí creemos que va a ser necesario a esta propuesta o a este proyecto de ley comenzar a revisar dónde es que están esos regímenes autonómicos, dónde está la norma que da, por ejemplo, a las municipalidades esta condición. Y bueno, uno cuando lee la Constitución Política nada más dice las corporaciones municipales son autónomas, nada más. Cuando entramos al Código Municipal vemos ahí mucho más información y uno diría, bueno, si el propósito de este proyecto de ley es regular las municipalidades, probablemente en muchos temas habrá que entrar a regular lo que establece el Código Municipal para que entonces no exista una disonancia entre lo que ustedes aprueban y lo que quedó en la legislación ya hoy vigente. Ese creo yo, no sé, y en esto quiero ser enfático, probablemente ese va a ser para ustedes el mayor de los escollos. No sin antes, y esto no es un tema que por lo menos a mí como laboralista me corresponda hacer, creo yo que ustedes analizarán respetuosamente si acá será importante traer algún especialista en derecho constitucional.
es verificar si para las instituciones que tienen una autonomía dada de la Constitución política va a ser o no suficiente con este proyecto cambiar no solamente su normativa interna y aprobar esta ley, o si se requiere eventualmente tocar o hablar ya de una reforma constitucional. Yo no lo veo así, pero esa es mi visión como laboralista y zapatero a tus zapatos, valdría la pena escuchar si eventualmente esto tiene que pasar por un filtro de constitucionalidad. Dona, no sé si quieres agregar algo sobre ese punto. Sí, siguiendo con esta línea, y cuando uno entra a la letra del proyecto de ley, específicamente en el artículo 1, 2 y 3, que definen el ámbito de aplicación y las eventuales instituciones excluidas, por lo menos a nosotros sí nos llama la atención que del artículo 1, denominado objetivo, habla de regular las relaciones estatutarias y de empleo público entre la administración pública y las personas servidoras públicas. Pero lo cierto del caso es que hoy la conformación del sector público comprende relaciones laborales que van más allá de las relaciones estatutarias. Hablamos de una relación estatutaria, para efectos de dar un ejemplo, la relación entre un funcionario y un ministerio de la República. Pero esta relación no es la misma cuando estamos en otras instituciones públicas del ámbito descentralizado, donde estamos en presencia siempre de una relación laboral entre un funcionario y una institución pública, pero aquí hablamos de que hay relaciones bajo un régimen mixto de empleo. Las relaciones bajo un régimen mixto de empleo se presentan en la realidad de nuestro país en diversas instituciones públicas. Bajo la redacción que presenta el artículo 1, pareciera que solamente podrían estar quedando comprendidas las relaciones estatutarias o estrictamente de empleo público, y hay otras relaciones laborales dentro de este mismo sector público. Entonces, esto un poco va de la mano con lo que señala Marco. Hay que generar seguridad jurídica a cuáles instituciones públicas les va a aplicar, porque de lo contrario podría ser que se preste para interpretación de quiénes sí y quiénes no. Y esto va muy de la mano cuando en el artículo 3 propuesto se enlistan las posibles personas que quedarían excluidas del ámbito de aplicación de esta ley. Específicamente el inciso C habla de las personas que no participan de la gestión pública de la administración. Y tal vez aquí, nada más para efectos de dar mayor claridad, quisiéramos hacer la siguiente distinción. Hoy la jurisprudencia, incluso previo a la reforma procesal laboral, pero con la reforma procesal laboral y el artículo 682 del Código de Trabajo, esto se aclara bastante, entiende que dentro de las instituciones públicas existe un grupo de altos funcionarios que son los que toman decisiones o tienen a su cargo lo que es la fiscalización superior dentro de la institución. Ese es el grupo de funcionarios que se ha entendido que realiza gestión pública en sentido estricto, mientras que el resto de personal que realiza, podríamos llamarlo así, comillas, las labores ordinarias dentro de la institución, no se considera que estén realizando gestión pública. Vean ustedes que bajo esta división, solo un muy pequeño grupo es el que realiza gestión pública como tal, y el resto de funcionarios son los que no realizan gestión pública. Bueno, cuando el inciso C nos dice que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley las personas que no participan de la gestión pública de la administración, podría correrse el riesgo de interpretar que para muchas de estas instituciones entonces la ley no va a aplicar, o para la gran mayoría de funcionarios esto no aplicaría. Solo para mencionar tal vez un ejemplo. Ciertamente, la ley aclara en su artículo 2 que la ley no resultaría de aplicación para empresas eventualmente en competencia, ¿verdad? Pero si pusiéramos acá el ejemplo de un banco estatal, dentro de un banco estatal, solo la alta administración pública quedaría comprendida, y todo el resto del personal, de acuerdo a la redacción que presenta el artículo 3, inciso C, estaría viéndose excluido, y no pareciera que la idea sea esa. Entonces, un poco una primera tarea o un primer aspecto a verificar que podrían ustedes considerar es, efectivamente, a cuáles instituciones va a aplicar, si requiere de la reforma específica a las leyes autónomas o a las leyes orgánicas que les crearon, y dos, a cuáles funcionarios dentro de esas instituciones va a cubrir.
porque con la redacción actual entre el artículo 1, artículo 2 y artículo 3 se pueden generar diversas interpretaciones. Les traemos 4 ejemplos de lo que nosotros considerábamos era importante no solamente quedarnos en el estudio de este proyecto de ley, sino eventuales reformas específicas para que después no exista o no coexistan normas de las que alguna institución quiera decir, vea, a mí no me aplica porque yo tengo una norma especial y la especial va sobre lo general y yo no tengo que ver con esto. Por ejemplo, los artículos 16 y 17 del proyecto de ley hablan del personal de alta administración pública y establece incluso un procedimiento y un plazo de nombramiento que tiene un máximo de 6 años. Pero cuando nosotros revisamos algunas leyes específicas, nos encontramos, por ejemplo, con que la ley 4646, que regula la aprobación de juntas directivas en el sector público, en instituciones autónomas, etcétera, habla de plazos de nombramiento de 8 años. La ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el artículo 6, habla de regulaciones especiales para los nombramientos de alta dirección. Y la ley orgánica de la Universidad de Costa Rica, en los artículos 5 y 6, también da una especificidad en cuanto al nombramiento de miembros de alta dirección. Entonces, claro, vean ustedes cómo 2 simples artículos, el 15 y el 16, una vez aprobados, siendo ley de la República, si esa es la decisión de esta Asamblea Legislativa, sin tocarse estas otras leyes, van a generar alguna discusión de si aplican o no cuando hay una norma específica al respecto. Ese es un ejemplo, pero por ejemplo en otros temas, como reclutamiento y selección, que lo que la ley busca es estandarizar ese proceso de reclutamiento y selección, vemos que el texto del proyecto de ley, en los artículos 13, 14, 28, 40, establecen una serie de condiciones y mecanismos. Pero cuando, por ejemplo, entramos a revisar el Código Municipal, en los artículos 126 y siguientes, nos encontramos con otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, pareciera que estos son 2 ejemplos que deberíamos de considerar a la hora de decidir si solamente este proyecto debe quedarse en la aprobación de un texto o si hay que entrar a leyes específicas para que se hablen con el proyecto y no se encuentre posteriormente un choque de normas. No sé si quieres ver las otras 2, Ronald. Sí, tal vez para desarrollar algunos otros ejemplos. En materia de remuneraciones, por ejemplo, el artículo 33 del proyecto de ley habla de que la autoridad presupuestaria establecerá los salarios de las servidores públicas que se desempeñen en los siguientes cargos y menciona algunos de ellos. Sin embargo, es importante recordar que el ámbito de aplicación de la autoridad presupuestaria es limitado dentro del sector público, es decir, no cubre a todo el sector público como tal, y que además, por ejemplo, el Código Municipal en su artículo 20 ya contempla regulaciones específicas para definir el salario del alcalde o el vicealcalde. Entonces aquí podríamos estar en presencia de un choque de normas. Incluso también es importante considerar que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la reforma que generó a la Ley de Salarios de la Administración Pública, se entiende, por lo menos de la redacción que establecen los artículos 4, 9 y 12 de la Ley de Salarios, que la remuneración en el sector público debe ser el salario base más pluses, el salario compuesto o el esquema compuesto. Sin embargo, el proyecto de ley, y este es uno de los ejes que ahora podríamos detallar, plantea el esquema de remuneración de salario global para el personal de nuevo ingreso. Ciertamente, si la idea es aplicar el esquema de salario global de manera generalizada, también sería importante considerar entonces una reforma a la Ley de Salarios de la Administración Pública para habilitar eso como un esquema de remuneración, porque hoy solo considera la posibilidad de remuneración en el salario base más pluses. De igual forma, en materia de remuneración, es importante revisar el impacto que podría tener esta ley marco en la Ley de Incentivos a Profesionales en Ciencias Médicas, que establece también condiciones específicas para el personal de salud. Y tal vez para dejarlo también mencionado, desde el punto de vista disciplinario, el artículo 19 y 20 del proyecto de ley
habla de causales de desvinculación y del proceso de desvinculación incluso ante ciertas situaciones. Y por ejemplo, el Código Municipal a partir del artículo 158 establece disposiciones específicas en materia disciplinaria y de desvinculación. Con esto un poco entonces tratamos de dejar evidenciado que ciertamente de aprobarse la ley marco sin entrar en una reforma expresa de estas otras leyes, nos veríamos en la necesidad constante de estar generando posibles interpretaciones y sabemos que a la larga una interpretación podría variar y con esto entonces también se genera inseguridad jurídica. Estos 4 ejemplos, en realidad lo que los tomamos fue como analizando el ciclo de vida de una relación laboral. Vean ustedes que hablamos de nombramiento, reclutamiento y selección, remuneración, régimen disciplinario. Entonces, ahí hay desde todo el ciclo una posibilidad de una ley marco de empleo público que podría entrar en algún choque con normas específicas que ya estas instituciones tienen aprobadas y que rigen desde muchos años atrás. Ahora, entrando al otro tema, que son los 3 ejes que nosotros hemos considerado son los pilares de este proyecto de ley, o que por lo menos son los cambios más sensibles. Básicamente aquí estamos hablando de 1, la rectoría del Mideplan; 2, la creación de las 8 familias; y 3, como ahora lo dijo bien Ronald, el establecimiento del salario global para los nuevos funcionarios. Voy a hacer un comentario general sobre estos 3 y después, Ronald, si quiere cualquier cosa usted agrega más, pero un primer punto que nosotros aplaudimos del proyecto fue que de alguna manera en cuanto a remuneraciones se creó una ley para nuevos funcionarios, ¿verdad? Porque siempre la discusión en Costa Rica cuando se toca materia laboral, trabajadores actuales, es si se están tocando derechos adquiridos. Yo creo que esta es una discusión que acá no tiene cabida, se habla de nuevos funcionarios, pero nos llamó la atención incluso ahora lo que decía Ronald, que hoy algunas instituciones permiten el traslado voluntario de un régimen base más pluses, un régimen compuesto, a un salario global, y la ley estaría cerrando esa posibilidad, ¿verdad? Pero volviendo a los 3 ejes, por supuesto que desde el punto de vista político y jurídico, el que más ruido puede generar a nuestro criterio es la rectoría del Mideplan, ¿verdad? Porque la rectoría del Mideplan, que dicho sea de paso, ya la ley 9635 la otorga, o sea, ya es una ley de la República que lo está en el artículo, ¿cuál es? 46. En el artículo 46 ya habla de una rectoría del Mideplan, ya aquí en este proyecto se desarrolla lo que es esa rectoría. Mientras que en el primer texto del proyecto a nosotros nos quedaba alguna duda en la redacción de si esa rectoría era o recomendativa o vinculante, que son 2 cosas completamente distintas. Ya en este segundo proyecto, cuando uno lo lee, a pesar de que no lo dice expresamente, ya podríamos entender que la rectoría es vinculante. Entonces, uno de los temas que esta comisión debe de analizar, me parece a mí respetuosamente, es, si queremos la rectoría vinculante, que se aclare expresamente que esa rectoría es vinculante. Y eso va a entrar a, de alguna manera, debe de analizarse en función de lo que ya hemos hablado de los regímenes autonómicos de las distintas instituciones, ¿verdad? ¿Qué significa una rectoría vinculante? Ahí tenemos ejemplos. El artículo 13 dice: el Mideplan definirá, o sea, y las instituciones tienen que ejecutar lo que Mideplan dice. Claro, anteriormente
o por lo menos lo que históricamente se ha visto sobre esto es, bueno, si yo tengo un régimen autonómico, este es mi metro cuadrado y respétemelo, ¿no? Ahora vamos a tener una vinculancia del Mideplan. A mí me parece que si realmente lo que el proyecto busca es uniformar, la vinculancia tiene que darse, ¿verdad? Ahora, el problema es cómo es que se va a hacer esta vinculancia y cuál es el grado que se va a llevar. Esto creo que es un tema que se tiene que discutir. 2, las 8 familias, sí. Solo para mencionar, hoy en nuestro país, efectivamente, como bien decía Marco, el artículo 46 de la Ley de Salarios de la Administración Pública ya contempla la figura de la Rectoría y Mideplan. Pero, por ejemplo, cuando en diciembre del año anterior se publican los lineamientos para la evaluación del desempeño que emite Mideplan, muchas de las instituciones públicas se preguntaban, ¿esto tengo que aplicarlo tal cual o lo adapto a mi realidad? Es decir, los tropicalizo a mi realidad. Con la redacción del artículo 8 propuesto, párrafo segundo, abro comillas, se dice, asimismo aplicarán y ejecutarán los lineamientos generales, resoluciones y procedimientos. Y lo abre en un ámbito bastante interesante y bastante amplio, porque dice, relacionado con la planificación, la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación y la gestión de las relaciones laborales. Es decir, prácticamente cubre toda la relación laboral de inicio a fin, de manera que efectivamente, bajo esa redacción donde solamente se dice aplicarán y ejecutarán, pareciera ser que cada una de las instituciones que queden bajo el ámbito de aplicación de esta ley no tendrían mayor margen para tropicalizar a su realidad lo que defina Mideplan. Entonces, de ahí que creemos que ese es un aspecto de relevancia a considerar. El segundo eje que me parece es disruptivo, podemos llamarlo cambio un paradigma en Costa Rica de la forma en que hemos tenido o hemos dividido el sector público, es pasar de un régimen o un sistema sectorial, dividiendo a los funcionarios públicos en diferentes sectores. Entonces podríamos hablar de poder ejecutivo, gobierno central, sector descentralizado, empresas y servicios económicos del Estado, estos que están en competencia que dice Ronald, poder legislativo, poder judicial, Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a pasar de este tradicional esquema sectorial a 8 familias que están divididas por razones de su función. Y esto, por supuesto, que es un cambio interesante del proyecto y que de alguna manera tenemos que entenderlo como un cambio significativo. Y aquí quiero hacer un alto y tratar de transmitirles cómo nosotros lo entendimos. Históricamente, como lo explicaba al inicio, los diferentes sectores han ido creando condiciones de empleo, no solamente a través de sus normas estatales, por las que fueron creadas algunos de ellos, o las que regulan su funcionamiento, como el Código Municipal, sino que también ha sido por leyes profesionales, convenciones colectivas, ¿verdad? Esta nueva división que deja de lado el sector al que pertenece un funcionario y los divide en familias según sus funciones, por supuesto que cambia toda la forma en que hemos venido administrando a los funcionarios desde el 1949. Hablar, por ejemplo, de 8 familias, sin importar a cuál sector pertenecen, por supuesto que es un cambio importante. Voy a poner un ejemplo. Una de las 8 familias, podemos hablar nosotros aquí de personas servidores policiales.
nosotros tenemos un estatuto policial, que es toda la fuerza pública, pero también tenemos la policía municipal, tenemos las personas oficiales de seguridad que laboran para instituciones públicas y tránsito, gracias, y para todas ellas, claro, por supuesto, para todas ellas existen normas particulares según el sector al que pertenecen. Ahora, al meterlas todas en una familia, por supuesto que hay un reto de decir, ok, ¿cómo nos garantizamos que aquí vamos a comenzar a unificar condiciones? Esto para utilizar el esquema, pero hay 8 familias más y por supuesto que ese y el de Ciencias de la Salud nos dicen, bueno, pero hay una ley de incentivos médicos, existen condiciones específicas para profesionales que laboran en la Caja Costarricense de Seguro Social, hay otros que están en un ministerio, etcétera. Y entonces, a mí me parece que es importante comprender que lo que el proyecto busca de una forma novedosa es decir, si estas son sus funciones, colóquese usted con esta familia, independientemente del sector al que usted le está prestando un servicio. Claro, y eso es lo que podría lograr, y digo podría porque no tengo la evidencia o la estadística como para decir que va a ser así, que empecemos a ver, por ejemplo, en la familia número 1, que es la más grande, la más voluminosa, que es los servidores públicos en general, ya en unos años diferencias menos evidentes como las que hoy podemos tener, ¿verdad? Una persona que realiza una labor de misceláneo, una persona que realiza una labor administrativa, de secretariado, ya no debería de tener condiciones de empleo muy distintas si está en un sector o en otro, porque al fin de cuentas pertenece a una misma familia, ¿verdad? Hoy esa diferencia la hemos podido ver en algunos ejemplos. La Contraloría General de la República ha dado muchos ejemplos de esa disparidad, en algunos casos por norma interna, en otros casos por negociación colectiva, pero lo cierto es que un segundo eje de este proyecto es olvidarnos de la sectorización tradicional y empezar a hablar de familias tomando en cuenta sus funciones sin importar a cuál sector usted está prestando el servicio. Bueno, no sé si. Solo igual para complementar acá, de verdad que nos ha llamado mucho la atención de que el proyecto pareciera, no considera justamente este régimen mixto de empleo que hemos hablado. Y esto es una realidad dentro del sector público. Este régimen mixto de empleo se caracteriza porque, como regla general, le aplica el Código de Trabajo y para ciertas situaciones, por ejemplo, el principio de probidad o el manejo de fondos públicos, aplicarán normas propias del derecho administrativo. Pero cuando uno revisa las 8 familias planteadas, le queda a uno la pregunta, queda la interrogante, ¿de dónde están las personas con un régimen mixto de empleo? No vienen mencionadas de forma expresa y su realidad laboral es muy distinta al de una persona servidora pública en sentido estricto. Claro, el inciso A pareciera decir, y quienes no estén en las restantes familias van a entenderse como personas servidoras públicas en general, cuando lo cierto es que, de nuevo, este régimen mixto de empleo ha sido ya durante más de 20 años reconocido en la jurisprudencia judicial, la jurisprudencia administrativa, tanto de la Procuraduría General de la República como de la Contraloría General de la República, y el Código de Trabajo, con la aprobación de la reforma procesal laboral, expresamente reconoce este tipo de régimen de empleo dentro del sector público. Entonces, pareciera que podríamos estar siendo omisos en cuanto a este grupo de colaboradores. Y finalmente, el tercer eje de la ley, que nos parece interesantísimo, es ya ahora sí el establecimiento del salario global para los nuevos servidores públicos. ¿Qué es un salario global? Tal vez como para estar todos claros en el mismo punto de partida. Históricamente, en el sector público, lo que hemos tenido es
el desarrollo de una compensación compuesta o un salario compuesto, un salario base y pluses salariales, dependiendo de la necesidad que la administración tenga con respecto a esa persona o a ese puesto. Y claro, ahí tenemos un sinnúmero de pluses que hoy representan una parte muy importante de la erogación que tiene el Estado frente a sus trabajadores en cuanto a su remuneración total. Hay proyecciones de incluso la Contraloría General de la República al respecto. Cuando hablamos de un salario global, estamos hablando de un salario único, o sea, no hay no podemos desmembrar o desmenuzar el salario total en componentes salariales, sino que hay un único salario que tiene que ser competitivo, porque uno de los objetivos fundamentales de un patrono cuando paga un salario no solamente remunerar a su trabajador por el trabajo prestado, sino retener y atraer talento. ¿No? Yo como patrono, si quiero retener y atraer talento, el salario que yo le pague a mi trabajador tiene que ser competitivo, tiene que ser un salario de mercado, un salario comparable con quien yo me puedo comparar, y a eso es a lo que nosotros entendemos como salario global o salario único. Bueno, el proyecto ya ahora sí dice los nuevos funcionarios que entren a ser contratados una vez que rige esta ley, que es 12 meses después, por lo menos así está en uno de los transitorios, 12 meses después de su aprobación y publicación, ellos entrarían con un salario global. Nos llamó la atención, como lo dije anteriormente, que hoy existen muchas instituciones que por norma interna permiten ese traslado de un régimen a otro, de un régimen de salario compuesto a un régimen de salario global, y la ley sí está siendo clara y tajante en decir, de aquí para atrás, solo lo que se tiene, es decir, si usted lo que tiene es salario compuesto, te quedas con salario compuesto, de aquí para adelante todos irían los nuevos servidores con salario global. Esta es una particularidad del proyecto y bueno, esto lo que obliga lo que obligaría al Estado, a las diferentes instituciones, a partir de esta rectoría del Mideplan, es mantener estudios salariales, encuestas salariales, para poder entender cuáles son los puestos a los que yo tengo que mantenerle un salario de mercado. Para ponerlo en palabras más sencillas, el salario global es la forma en que en la empresa privada, la mayoría de los costarricenses que tenemos un patrono, es como nos remuneran, ¿verdad? Entonces, no es algo extraño, no es algo distinto a lo que el 86% de los funcionarios o de los trabajadores de este país que laboramos en la empresa privada tenemos como una forma de remuneración. Estos son tal vez los 3 puntos, los 3 ejes. Hay algunos otros puntos, no sé, Ronald, si vos querés agregar algo sobre eso. Sí, tal vez para efectos de dejar reseñado algunos aspectos adicionales que nos han llamado la atención de la letra del proyecto. En el artículo 4 se vendría a regular el tema del principio del Estado como patrono único, con algo bastante interesante, y es algo que hoy por lo menos no está, digámoslo así, expresamente regulado, y es cuando hay nombramientos consecutivos, pero que hay al menos un mes de distancia entre un nombramiento y otro. Hoy por hoy, esto en nuestro país no está regulado de si se está empezando un nuevo nombramiento o no. En el proyecto de ley, esta es una situación que haría, si se regula, y se entendería que en ese caso, si transcurre un mes o más entre el inicio del segundo nombramiento, inicia una nueva relación laboral. Y claro que esto puede tener una serie de efectos, porque incluso podría cambiar hasta el esquema de remuneración o las condiciones laborales aplicables. Entonces, este es un aspecto que sí nos ha llamado bastante la atención
y que, repito, hoy no está regulado a nivel legal. Esto incluso se define en el artículo 5, inciso B, cuando habla de la continuidad laboral también. Y para dejar reseñados algunos otros aspectos que nos han llamado la atención, cuando habla de las causales, el artículo 9 establece la obligatoriedad de tener un reglamento autónomo de servicio y que al menos en ese reglamento debe contemplar 3 horarios de trabajo. Creemos que esta es una situación que no necesariamente debe estar incluida en una ley de alcance general, sino que los horarios de trabajo dependen de las particularidades propias de cada institución. Y tal vez para hacer mención de las causales que se mencionan sobre desvinculación, expresamente el artículo 43 propuesto habla de que las personas servidoras públicas van a poder ser desvinculadas por las causales que establece el artículo 81 y 369 del Código de Trabajo, pero no se menciona el artículo 410 del Código de Trabajo, que contempla una causal expresa y es la posibilidad de un despido sin responsabilidad patronal por situaciones relacionadas con discriminación. Sí. Y hay un tema que a mí particularmente siempre me llamó la atención, incluso en el primer texto, y ya con esto por lo menos termino mi intervención, es el capítulo 8 sobre la gestión de las relaciones laborales y algunas figuras que ahí se desarrollan. Una, por ejemplo, es el permiso de paternidad, la licencia remunerada por maternidad hasta 2 meses adicionales, el permiso para reducir hasta en 1/3 la jornada laboral cuando se requiera cuidar a un familiar con enfermedad o con discapacidad. De alguna manera, esto ha sido, o a nosotros nos llama la atención que venga en una ley de empleo público cuando han habido iniciativas y hay leyes específicas que regulan este tema para todos los trabajadores en general, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la licencia por paternidad es algo que se ha venido discutiendo, entonces puede generar algún ruido que haya proyectos que lo busque para todos los trabajadores y se venga en un proyecto de esta naturaleza y se le dé únicamente a los funcionarios públicos. Igual los permisos para cuidado de familiar con enfermedad o discapacidad amplía, digámoslo así, la ley que regula el tema del cuidado de pacientes en etapa terminal, ¿verdad? Y que se hace a través de un procedimiento ya previamente establecido. Entonces, este capítulo 8 a mí particularmente me llama la atención, no sigue la línea, digámoslo así, de todo el proyecto como tal, pareciera que son temas aislados que se meten ahí. Estaba el de teletrabajo, ustedes aprobaron una ley para regular el teletrabajo, de modo que por lo menos yo en ese capítulo 8 sí vería la pertinencia de mantenerlo como parte de un texto que claramente cuando uno lo lee, ahora sí ya como un cierre de mi participación, es entender que lo que busca es uniformar lo que por muchas décadas hemos tenido en Costa Rica regulado de manera dispersa y acorde con la realidad de los sectores y dentro de esos sectores diferentes instituciones, ¿verdad? Creo que en esto el proyecto, en mi criterio, es valioso y este segundo o este texto sustitutivo sí le veo mucho mejor forma que el primero que en algún momento se pudo ver en corriente legislativa y básicamente esos son mis comentarios. Tal vez solo un par de acotaciones adicionales. Cuando me refería a las causales de despido que se mencionan, estas están en el artículo 20 del proyecto de ley y ahí es donde se omite la mención del 410. Y en el párrafo segundo habla de la posibilidad de despido inmediato cuando un servidor público tenga una calificación inferior al 70% en 2 evaluaciones de desempeño consecutivas. Es muy importante considerar que hay varias de las instituciones públicas que quedarían dentro del ámbito de aplicación de la ley donde el despido inmediato no corresponde, sino que debe cumplirse necesariamente un debido proceso. Entonces, esa observación es importante ahí de considerar. Y también igual, pues tal vez de mi lado, a modo de conclusión o reflexión final, yo sí considero que este proyecto de ley es importante, que es necesario que el país tenga una ley marco de empleo público para procurar generar
en la medida de lo posible, uniformar condiciones de empleo y que efectivamente este texto sustitutivo es una buena base para generar una discusión concienzuda, una discusión seria sobre el tema, pero que tiene aspectos y oportunidades de mejora en este proyecto, justamente para generar la seguridad jurídica que se requiere cuando se aprueba una ley y evitar posibles interpretaciones que a la postre no han ayudado para que los efectos sean los deseados, y tenemos ejemplos de estos recientes que ojalá se pudiesen evitar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, don Marco y don Ronald, por aportes tan valiosos. Así que muchísimas gracias. Vamos a hacer un espacio para las consultas, los comentarios de los señores diputados. Vamos a hacerlo en forma continua, los señores diputados que quieren hacer uso de la palabra, para que luego don Marco y don Ronald se refieran. Tengo anotado al diputado Jonathan Prendas y a don David Curzón, en ese orden. Gracias, señor presidente. 7 puntos específicos. Ustedes decían que no consideran necesariamente obligatoria una reforma constitucional que cobije a autónomas o instituciones que no estén en el Estado, en el gobierno central. Eso emula el tema de la regla fiscal, de un episodio muy álgido que acabamos de pasar, donde por no estar en rango constitucional y sin una ley, la UCR, la Caja y N cantidad de instituciones aplicando igual las municipalidades, igual aplicando su investidura jurídica, pues se salieron o intentaron salirse o todavía están intentando zafarse de la regla fiscal. Para nosotros en Nueva República es sustancial una reforma constitucional que permita que esta ley de empleo público cobije ahora sí, y que no nos veamos en el entredicho de que las municipalidades digan que es por su autonomía, que las universidades digan que es su autonomía, que la Caja diga lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros, y es por eso que de hecho estamos presentando una reforma constitucional para modificar el 188 y 191 de la Constitución para poder que cobije verdaderamente a todos. Entonces, me gustaría una precisión sobre el tema, porque de buenas voluntades están los corazones, pero en realidad es en la interpretación. Si no está expreso y no se concatena con la demás legislación, pues es muy complicado. Número 2, dejan entrever ustedes que no hay una armonía precisa o expresa entre este proyecto de ley y otras legislaciones o menciones dentro de legislaciones que puedan ocasionar una disonancia a la hora de aplicar el empleo público, en específicamente la parte de los médicos, la parte policial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan profunda es esa falta de armonía y qué tan necesaria es empezar a agarrar el proyecto y hacer la referencia en todas las leyes habidas y por haber en el país? Número 3, Ministerio de Planificación no dice literalmente su rectoría vinculante. Me preocupa el efecto práctico del servicio civil, que tiene rango constitucional, que se le va a pasar por vía ley a un ministerio, cuando el ministerio tiene una rectoría y la ha hecho así política, más no técnica. El servicio civil tendría que seguir tratando de traducir el mundo político al mundo práctico, y no veo en el proyecto una forma en que eso esté haciéndose. Número 4, las familias, en términos prácticos, son sus regímenes. Es que a mí el término familias me genera mucho ruido. Son sus regímenes para poder entenderlo en términos jurídicos, y a partir de ahí pues ordenar por criterio de plaza y tratar de unificar salarios, que es lo que, por ejemplo, la Contraloría, como ustedes mismos dijeron, ya lo logró. La falta de precisión del articulado deja abierta la posibilidad de amplia interpretación, no solo de especialistas, sino de quienes van a implementar la ley, los jueces o las mismas normas administrativas de cada institución. Y dentro del gobierno central, si cada ministerio es un mundo a la hora de aplicar una normativa actual, cuanto más si no se precisan puntos y señas sobre la forma en que se tiene que entender este proyecto. El siguiente, el número 6, el término de salario global me da preocupación en el fundamento de la seguridad jurídica que puedan tener los nuevos funcionarios,
porque en el proyecto se deja abierto a que sea planificación el que se invente, en el buen entender, una escala que signifique la remuneración, pero no lo deja tan amarrado como para evitar que por reglamento se puedan inventar cualquier gobierno que esté en turno un cambio que perjudique y que vaya en detrimento de los funcionarios no actuales, sino los nuevos, y simplemente pone una puntuación, pone criterios para mí muy generales, no los precisa tanto. Entonces me gustaría saber si es necesario precisar aún más el término de los componentes del salario global para traducir eso en un efecto económico. Y en el punto específico sobre la continuidad laboral, con el tema de la ley de fortalecimiento se dio una gran discusión y la asamblea fue un ejemplo de estudio muy concreto, porque los 300 asesores que hay políticos, que hay en los diferentes despachos de diputados, la mayoría vienen heredando su puesto de un diputado a otro cada 4 años, pero se dijo en ese momento que al terminar este periodo en el 2022 se terminaba el enlace contractual y empezaba de nuevo con las reglas de la ley de fortalecimiento, cuando en términos prácticos no son ni 24 horas lo que pasa del 30 de abril del 2022 al 1 de mayo del 2022 para que pueda empezar a trabajar con el siguiente diputado. Entonces no hay una ruptura en tiempo, y ese es un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, acá, pero se repite mucho a nivel de los interinazgos en la función pública, que no se cumple ese tiempo, pero que le podían, por la falta de precisión, establecer unas nuevas condiciones que no son, porque no se rompió el tiempo de trabajo. Entonces, para empezar, esos 7 puntos. A los 7 temas de don Jonathan vamos a agregar la intervención de don David, solo recordando que a las 14:44 termina la sesión. Así que don David. Sí, yo creo que agradecerle a don Marco Durante y a don Ronald Gutiérrez. Lo que estamos haciendo aquí es exactamente una ley marco durante al futuro de la parte de empleo público de este país, para el futuro del empleo público. Qué casualidad, ¿verdad? Aplicable al futuro. Don Marco y don Ronald, agradecerles mucho que ustedes como consultores estén acá para comparecer en esta comisión y seguir aportando en la construcción de tan importante proyecto de ley. ¿Qué opinión le merece la inclusión del empleo mixto en el objetivo del proyecto de empleo público? ¿Y cuál sería la naturaleza jurídica de ese régimen? Esa es una de las preguntas con base a lo que reza el artículo 1 de este proyecto de ley. La segunda pregunta viene con base en esto. El proyecto omite aspectos básicos para delimitar la competencia de los tribunales en la resolución de temas de empleo público, para efectos de la jurisdicción contenciosa, administrativa y la laboral. La pregunta concisa es la siguiente: ¿es posible que se repita el mismo problema que causó el inciso A del artículo 3 del procesal contencioso, que fue declarado inconstitucional porque remitía los conflictos de los servidores públicos a la jurisdicción de trabajo? La tercera pregunta tiene que ver con la familia de municipalidades y con el tema de salarios. Los salarios de las y los alcaldes son asunto municipal, protegido por el artículo 169 de la Constitución Política. ¿Qué opinan de la constitucionalidad del artículo del proyecto que atribuye al Poder Ejecutivo un asunto que es pura y meramente competencia del gobierno local? Y les voy a hacer una única pregunta, las demás se las voy a mandar porque ustedes tienen una gran capacidad de absorción, ¿verdad? Y entonces van a tener el tiempo porque quedan
exactamente como dice el señor presidente, 10 minutos. Pero podemos extenderlo hasta las 13, ¿verdad? Sí. Sí, el artículo 31 del proyecto de ley plantea que Mideplan y Hacienda en forma conjunta preparan la declaración anual de la política de remuneración que deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno, considerando el estado de los fondos públicos disponibles. ¿Cuál es el fundamento jurídico para aplicar la política de remuneración a las corporaciones municipales, entes autónomos o empresas públicas que tienen un régimen presupuestario y financiero propio y cuyos ingresos y gastos no están vinculados a los programas, proyectos, objetivos, metas, productos y recursos del gobierno central? Hasta ahí lo voy a hacer porque las demás se las puedo mandar por escrito y las hacemos incluidas en el expediente de este proyecto de ley. Gracias. Perdón, si ningún diputado tiene inconveniente y abusando del tiempo de ustedes, podemos llegar hasta las 3 de la tarde. Sí. Entonces nada más, le damos la moción para extender esto hasta las 3. Hay una moción de orden para que se amplíe el horario de la sesión del día de hoy hasta las 15 horas. Gracias, diputado. En discusión la moción, suficientemente discutida. Quienes estemos a favor, nos está levantando la mano. 6 diputados presentes, 6 a favor, aprobada. Muchísimas gracias. Adelante, don Marco y don Ron. Perdón, de una vez, don. Gracias, presidente. Primero que nada, un gusto, don Marco y don Ronald. Gracias por su extraordinaria explicación y desarrollo de estos temas. Yo quisiera preguntar rápidamente para optimizar el tiempo. Pretendiendo conocer, menos que ustedes, por supuesto, el tema de la jerarquía de la norma, la pirámide de Kelsen, la diferencia entre órgano y ente de la administración, estos últimos inclusive con nivel de autonomía, ¿verdad?, dada por la Constitución, y de acuerdo a lo que yo les capté, ¿ustedes creen que como está la ley, Mideplan tenga realmente la rectoría en materia de empleo público sobre estos entes? ¿O es necesario, como yo también creo, que hay que tocar otras reformas de normas paralelas para poder realmente abrazar el empleo público de una vez por todas? Lo otro, incluyendo las municipalidades, ahí, ¿verdad? Lo otro que quisiera preguntarles es, ¿cómo ven ustedes, de no hacerlo, la necesidad de hacer una consulta constitucional para saber si estamos, de qué lado de la Constitución estamos, si queremos abarcar un tema u otro, que me parece que es importante tenerlo claro? Otra pregunta que quiero hacerles, don Marco, don Ronald, es que el proyecto habla de una alta administración pública, ¿verdad? Y habla de plazos de nombramientos y de metodología de nombramientos y plazos anuales, revisables, etcétera. Ustedes bien tocaron algunos ejemplos como son las juntas directivas y otros casos, ¿verdad? ¿Cómo explicaríamos ese concepto de alta administración pública, ¿verdad?, para tenerlo muy claro en el marco general de la ley de empleo tal y como está? Otro tema que me gustaría que ustedes nos hicieran llegar sus respuestas, o podemos buscarlo si no lo permiten para aclararlo, es el tema de los interinos. El tema de interinos es algo que ha estado preocupando mucho al país, sobre todo en el sector del Ministerio de Educación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una masa de interinos de años, de por años, ¿verdad? Y eso inclusive sirve hasta de botín para otros intereses. Un tema que a mí me interesa mucho es si es posible en una ley como esta meter el tema de cuándo debe ser la hora de retiro de un empleado público. Porque vean ustedes que hay un recambio generacional que requiere todo espacios y oportunidades, pero
el retiro siempre es voluntario. Yo puedo tener 90 años y no me voy, ¿verdad? Aunque tenga que traerme con vaso y con silla, ¿verdad? Yo creo que dentro del marco de la ley del empleo público deberíamos meterle con cuidado, pero deberíamos de poner un umbral de hasta dónde se podría llegar como empleado público, ¿verdad? Vea ustedes a nivel de magistrados, acabamos de ver el tema de un magistrado que tiene ya algunos problemas, puede ser por lo mismo, ¿verdad? Porque no ha llegado una hora de retiro clara en donde él pueda hacerlo. Esto le vendría a dar inclusive una reoxigenación al empleo público, de meter gente nueva, inclusive, ¿por qué no decir más barata? Porque como estamos ahora con el salario compuesto, ¿verdad? El trabajador de muchos años es un trabajador muy caro, ¿verdad? Es muy caro realmente. Lo otro que quiero tocar es si realmente el proyecto es una mezcla de reformas en el orden laboral y propias del Código de Trabajo que una ley general de empleo público. Ahí le dejo yo estas preguntitas, nada más, don Marco. Muchas gracias. Para empezar. Muchísimas gracias. Sí, comienzo yo, Rana, si te parece. Con respecto a lo que decía don Jonathan, se requiere una reforma constitucional. Bueno, lo dijimos, creo que tendrá mayor pertinencia el criterio de un constitucionalista que el nuestro, basados en el dictamen o la resolución que da a conocer la Sala Constitucional cuando se le hace la consulta de constitucionalidad de la Ley 9635, y cuando incluso expresamente habla del caso de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Sala Constitucional aclara que cuando se habla de autonomía, estamos hablando de autonomía para el fin para el que fue creada la institución, el propósito, la razón de ser de esa institución, y no necesariamente un tema que podría ser general como temas laborales. Por supuesto que no es lo mismo establecer o estandarizar un proceso de reclutamiento y selección a llegar y decirle: mire plan a la Caja Costarricense del Seguro Social, usted tiene que establecer esto y esto y esto a nivel de centros hospitalarios. Eso es sí, o a la Corte decirle, claro, ahí es donde nosotros sí vemos que la Sala Constitucional deslindó bien el tema de autonomía. Sin embargo, don Jonathan, su pregunta es clave, ¿verdad? Y aquí no somos nosotros los especialistas en esa materia para llegar y pensar si necesariamente para poder avanzar debe haber una reforma constitucional. Basados en lo que dijo la Sala Constitucional, por lo menos en ese criterio, nosotros veíamos que no, pero bueno, ese es humildemente un criterio más establecido en un criterio que un expertise en el área constitucional. Con respecto a su segunda pregunta bueno, que no hay una armonía entre este proyecto de ley y leyes especiales, por supuesto, incluso fue el primer punto con el que nosotros empezamos nuestro análisis, diciéndoles: si queremos que este proyecto avance en plenario, se apruebe como una ley, y lo más importante, que sea una ley que no genere una conflictividad a posteriori, a nuestro criterio, el proyecto de ley debe incluir expresamente cambios en normas que ya hoy están vigentes y que podrían dar indicios de puntos distintos. El mejor ejemplo lo dijo don David cuando hablaba de el régimen municipal, ¿verdad? O sea, el Código Municipal tiene normas tan específicas
para sus funcionarios municipales, que entendemos que para muchos de estos funcionarios, al irse a formar parte de una familia o un subrégimen, como dice ahora don Jonathan, sí, y a mi criterio, don Jonathan, sí, hablamos de familias, pero bien podría hablarse de subregímenes, siempre que se aclare que son subregímenes por la función que se cumple y no por el sector al que se pertenece. Pero tal vez se le puede quitar ese nombre y usar el otro, no habría ningún problema, pero sí hay normas que expresamente podrían chocar, y de ahí la importancia, creemos nosotros, de no solamente, si se aprueba un texto de estos, aprobarlo, sino además tener un largo capítulo de reformas a leyes vigentes. La tercera pregunta suya, don Jonathan, era relacionada con esa rectoría vinculante. Claro, este es el otro tema que nosotros planteamos, y la respuesta es, bueno, si lo que queremos es una rectoría recomendativa, tal vez muchas de estas leyes no tendrían que reformarse, pero será suficiente con una rectoría recomendativa que cuando llegue a un sector en específico digan, no, muchas gracias por la recomendación, pero no la voy a adoptar, no le voy a dar digámoslo así, el apoyo o el seguimiento que usted me está diciendo, porque creemos que para nosotros no aplica. Y entonces probablemente quedaríamos con una ley con un contenido vacío, ¿verdad? Por lo menos en cuanto a sus objetivos. Yo creo que la rectoría es vinculante y así tiene que quedar claro, y eso implicaría que para cada una de las normas donde se afecta eventualmente este régimen autonómico, haya normas que se hablen precisamente con esta disposición. Y finalmente, si el salario global podría afectar a futuro a los nuevos funcionarios, el artículo 14, inciso H, dice que que lo que establece, me perdí en el artículo, lo que establece es el 25, inciso D, que cada familia de puestos va a tener su escala salarial, ¿verdad? Y creemos que al momento en el que se cree para cada familia una escala salarial, difícilmente esa escala podría venir en contra del funcionario, salvo que a nivel de mercado podamos observar lo que sucede en la empresa privada, ¿verdad? Y es que puede haber una sobreoferta de ciertos puestos y una demanda mayor de otros puestos que hace que el mercado le quiera pagar más a un cierto tipo de funcionarios y pagar menos a otros. El mejor ejemplo hoy en la empresa privada se da con trabajadores que tienen un segundo idioma, inglés. Esas personas probablemente hoy en el mercado tienen una facilidad no solamente de conseguir más rápido trabajo en algunos sectores, sino mejor remunerado, y ese conocimiento lo premia el mercado. Si estas familias van a tener una escala de salario global y el salario global va a responder a estudios o encuestas que periódicamente se tienen que hacer, sí, podría ser que haya para algunos un premio, precisamente porque están en el sector donde hay mayor demanda. Piense usted en un técnico en telecomunicaciones con un mercado abierto, a otros en donde tal vez hay una oferta muy grande, como por ejemplo nosotros los abogados, ¿verdad? Que, tenemos un número importante de abogados y tal vez hay más oferta que demanda. Todo eso usualmente en la empresa privada, y lo vemos por lo menos así en este 25D, va a ser algo que las encuestas y los estudios de salario que actualizan estos esquemas son los que van a dictar la pauta.
Así que no veo, digámoslo así, una intención que podría darse discriminatoria, porque esto incluso ya hay normas que lo sancionarían. Sí veo, por supuesto, un tema que va a referirse más a lo que el mercado pida o no. Tal vez solamente de las consultas de don Jonathan, el tema de la continuidad laboral. Bajo la redacción del artículo 5, inciso B, sin lugar a dudas, por lo menos en la lectura que hemos realizado, sí creemos que habría un cambio muy significativo, porque, abriendo comillas, cuando la interrupción en la relación laboral sea igual o superior a un mes calendario, se entiende que se rompe la continuidad laboral. Y eso, repito, hoy no está expresamente regulado. Muchas instituciones lo definen a lo interno, de acuerdo a sus particularidades, pero aquí ya sería una ley, con lo que esto implica, a nivel de alcance general, de orden público, la que vendría a definir eso. Entonces sí tendría una incidencia importante en ese tipo de situaciones. Y para referirnos al siguiente bloque de consultas, la primera de ellas tenía que ver con el régimen mixto de empleo. Bueno, nuestro criterio ciertamente sí consideramos que este régimen mixto de empleo no está siendo suficientemente considerado dentro de lo que es la letra del proyecto de ley, y las implicaciones de este régimen mixto de empleo son varias, son sensibles, son importantes. Entonces creemos que sí sería bueno considerarlo. Desde la lectura misma del artículo 1, cuando solo habla de relaciones estatutarias, se está dejando por fuera de este bloque. Sobre la competencia de los tribunales de justicia para resolver el tema de los conflictos laborales, de manera muy rápida es importante señalar que el artículo 420 del Código de Trabajo, con la reforma procesal laboral, procuró empoderar a los juzgados de trabajo incluso en temas de empleo público. Y lo cierto es que hoy muchos de los temas laborales del sector público se dirimen, se dilucidan, se aclaran, se resuelven en sede laboral. Y esto es porque incluso el párrafo 2, lo leo muy rápido, dice: se incluye el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público para el cobro o cumplimiento de extremos laborales. Esto es un tema meramente económico, pero también indica, así como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público relativas a dicho empleo. Entonces, pareciera que con el 420, párrafo 2 que hoy tenemos en el Código de Trabajo, ciertamente la jurisdicción laboral podría entenderse como competente para conocer los temas laborales que se presenten o reclamos laborales que se presenten dentro del sector público. Un solo comentario: en otras legislaciones y en la legislación comparada, esto se ha resuelto creando una jurisdicción propia de empleo público, ¿verdad? Sin dejar ya la discusión de si lo tienen que ver los laboralistas o si lo tienen que ver los especialistas en contencioso administrativo, pero bueno, eso es un comercial que no viene al tema. Y después teníamos la pregunta sobre la familia de las municipalidades y el impacto incluso sobre los municipios o las municipalidades. Sí, en nuestro criterio, uno de los sectores directamente o más fuertemente implicados con la letra del proyecto de ley, sin lugar a dudas, es el régimen municipal. Por ende, si se quiere que esta ley marco de empleo público aplique y tengamos claridad y, reitero, seguridad jurídica sobre su ámbito de aplicación, nuestra lectura es que sería importante revisar y eventualmente incluso reformar el Código Municipal para que esto quede en claro. Y sobre el artículo 31 del proyecto de ley, que tiene que ver con el tema de la definición de la política salarial por parte del Ministerio de Hacienda. Incluso, efectivamente, esto también podría tener una implicación sobre leyes específicas que hoy definen que la política salarial es una materia que define a lo interno el órgano de mayor rango, de mayor jerarquía, a lo interno de la respectiva institución, justamente entendiendo que son instituciones descentralizadas, ¿verdad? Esto sí tiene su impacto. Y de este artículo, incluso aprovecho la consulta, nos llama mucho la atención que habla de que se considerará para efectos de formular esa política de remuneración las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual es una redacción sumamente amplia. ¿Qué entender, digamos, dentro de organizaciones de la sociedad civil y qué tipo de observaciones puedan hacer llegar? Podría estarse un tema que es muy técnico, digámoslo así, prestando para una interpretación o para una discusión sumamente amplia. Entonces, ese es un artículo que sí consideramos debe ser visto con cuidado. Un poco ese es el segundo bloque de preguntas. Sí, y de don Luis Fernando, porque sé que estamos contra el tiempo. Sí, cuando se habla de alta administración pública, tiene usted toda la razón en que no hay digamos así, un
un listado de cuáles son esos puestos. Habría que leer, digámoslo así, de una forma integral el 5A con el 16A, que son los dos artículos que expresamente hacen referencia a que son funcionarios de alta administración el personal que está directamente vinculado a la jerarquía de una institución y que son los que toman las decisiones, dirigen y supervisan las decisiones estratégicas de esas entidades. Pero sí, ciertamente no caería mal tener un listado de a quienes estamos haciendo referencia, ¿verdad? Pareciera que pues todos entendemos que se trataría de gerentes, subgerentes, alcaldes, vicealcaldes, magistrados, o sea, auditorías, o sea, estamos hablando de una alta dirección, un sector muy específico, pero tiene usted toda la razón que el proyecto no deslindó o no determinó cuál es esta alta jerarquía, y a mí me parece que pues eso podría ser un punto a considerarse de mejora dentro del proyecto. Tal vez solo para complementar acá, lo más cercano que hoy tenemos en nuestro medio a nivel de jurisprudencia definido es el personal que realiza gestión pública, que podríamos asimilarlo a esa alta administración pública y que efectivamente son puestos de dirección superior o fiscalización superior. Al respecto, ya recordemos que la reforma procesal laboral enlistó esos puestos y por lo menos por ahí hay una primera guía de una norma que está ya aprobada en nuestro ordenamiento. ¿Algún otro, en los breves minutos que quedan, algún comentario adicional? Muy bien. Bueno, muy bien. No, agradecerles a don Marco y a don Ronald nuevamente su brillante exposición y las luces que han aportado a este debate. Estamos con ustedes retomando una agenda amplia, como dije al principio, de audiencias y estamos seguros que vamos a poder al final de las mismas tener muy enriquecido el expediente. Muy bien, entonces al ser las 14 horas con 58 minutos, levantamos la sesión. Gracias.